Hola a todos y a todas. Mirar, voy a hacer la segunda explicación sobre el nazismo, ¿no? Esta sería la segunda parte o la segunda presentación sobre el nazismo. Ya sabéis que habéis tenido una primera presentación que ahora os mostraré, que está en el blog, sobre el nazismo. Y habéis tenido desde el lunes pasado hasta hoy para poder visualizar el vídeo y yo os pedí que realizarais algunas preguntas o dudas sobre la visualización de esa primera parte o esa primera explicación sobre el nazismo y me las dejarais en el foro en Aules. No ha tenido mucho éxito, como no ha tenido éxito, las actividades de que voy a programar hoy o que la actividad que voy a poneros hoy al final de este vídeo ya sí que será obligatoria y os la pondré en Aules. Donde ya os explicaré allí una serie de cosas. Simplemente me voy a centrar ya en lo que vamos a explicar hoy, que es la segunda parte. Ya sabéis, estoy en el blog, ¿vale? En cuarto de la ESO, ahí tenéis las presentaciones y yo me voy a dedicar a esta, ¿vale? Nosotros el otro día acabamos todo esto y me quedé aquí, ¿vale? Expliqué más o menos las características del nazismo, algunas peculiaridades que habían, y hablé de ese texto de Goebbels de 1928, sobre cómo interpretaban ellos lo que era el nazismo, la democracia, etcétera, ¿vale? Las instituciones democráticas, y me quedé aquí, ¿vale? Hoy empezamos a partir de aquí, las fuerzas del orden dentro del nazismo. Mirad, lo voy a agrandar lo posible, no, perdón, lo que voy a hacer va a ser abrir sabéis que aquí si le dais arriba a la derecha, en esta flechita que os aparece, si pincháis en ella se os abre y lo podéis visualizar muchísimo mejor, ¿no? Bien, entonces, a ver si se nos queda recto. A ver si se nos queda recto. Vale, aquí, ahora sí. Vale. Entonces, nosotros si bajamos, vamos a ir a la diapositiva o a la parte de la presentación donde nos habíamos quedado y estamos aquí. Bien, mirad, tenéis que saber que el nazismo, una vez se instaura el nazismo a partir de 1933, como vimos el otro día, va a tener una serie de, podemos llamarlo como una serie de policía afín al nazismo, muy radicalizada, muy violenta, que van a llevar a cabo la represión y también el exterminio de la población judía, o la persecución a la población judía, que en general se puede llamar como la policía militarizada dentro del nazismo. ¿Cuál será el nombre de esta policía militarizada dentro del nazismo? En un primer momento será las SA, los tenéis aquí, los tenéis aquí abajo, ¿vale? Las SA, las SS y la Gestapo serán las tres, digamos, instituciones propias militares del nazismo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, en primer lugar, las SA simplemente eran tropas de asalto paramilitares. Paramilitares significa que estaban entrenadas militarmente, ¿vale? Y creadas en 1920. Las SA se crean en 1920 y su uniforme, ahí tenéis digamos, en el dibujo, la imagen que os aparece. Aquí tenéis, digamos, la simbología o los símbolos de las SA y los símbolos de las SS, ¿vale? Hay que recordar que estas SA, estas tropas de asalto paramilitares, llamadas como las SA, eran muy violentas, eran muy radicales y muy violentas. Otra particularidad que tendrán las SA serán que estaban en contra, el camino que querían, digamos, al camino que querían dirigirse era en contra de los capitalistas y tampoco estaban, estaban en contra también de lo que era la rama o el sector del ejército. Bien. En segundo lugar estaban las SS, que también es una policía militarizada como las SA, pero en este caso se diseñaron para, digamos, para la guardia, la confianza personal de Hitler, ¿no? Eran como una guardia personal del propio de Adolf Hitler. Estas SS son las que sí que perdurarán en el tiempo por una serie de cuestiones que ahora veremos y fueron las responsables del exterminio judío, las SS. Bien. En la imagen de la derecha os aparece Reinhard Hendrich, que fue, bueno, es conocido, yo os he puesto aquí, conocido como el carnicero de Praga o la bestia rubia, digamos por el aspecto que tenía, ¿no? Como muy imponente. Porque este personaje, bueno, esto simplemente es una primera curiosidad, ¿no? Ordenó el asalto, él trabajó desde 1936 dirigiendo la Gestapo, que es otro tipo de policía que aparecerá también a partir de 1933.
la Gestapo era dirigida por este Hendrich a partir de 1936 y en la zona de Praga pues llevó a cabo una serie de actos muy violentos, ¿no? Os pone aquí, por ejemplo, que ordenó el asesinato de 550 personas, ¿no? En un día. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder va a ser que las SA y las SS van a rivalizar por el predominio o por el control policial dentro del nazismo, ¿no? Y finalmente lo que sucederá es que las SA, evidentemente por mandato de Hitler, serán eliminadas, ¿no? Serán exterminadas. Y asimismo sus dirigentes, que serán asesinados en lo que se ha conocido, que sería ya la siguiente diapositiva, bien, en lo que se ha conocido como la Noche de los Cuchillos Largos de 1934. Mirad. Aquí lo que tenemos es toda una serie de dirigentes afines o de mucha confianza de Hitler y que tienen su importancia dentro de esta policía militarizada que estamos viendo. Por un lado tenemos a Himmler, que era el dirigente en un primer momento de las SS, fue el dirigente de las SS, después Ernest Röhm fue el dirigente de las SA. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que se pretende o lo que pretendió Hitler llegado el año 1934 es eliminar a las SA. Lo que pretendía era eliminar a las SA para quedarse con un mandato único de las SS y también ganarse con ello, lo que va a conseguir es ganarse el favor, por un lado de los capitalistas y por otro lado del ejército. ¿Por qué? Porque las SA, digamos que rivalizaban con esas posturas tanto de la línea capitalista como del ejército. Entonces, en la noche, en la denominada Noche de los Cuchillos Largos, se produce el asesinato de los dirigentes de las SA, incluido este personaje que veis aquí, Ernest Röhm. Hay que decir que las SA en sus años de duración o cuando estuvo vigente fueron muy violentas, ¿eh? Fueron el ala más radical o de las más radicales dentro del radicalismo que ya comportaba todo el nazismo. Bien. Por tanto, eso es más o menos explicada las SA y en la Noche de los Cuchillos Largos, que es la eliminación de este grupo militar o de estas tropas de asalto. Ya posteriormente, la Gestapo aparecerá, como hemos visto antes, la Gestapo aparecerá, antes os aparece aquí la Gestapo, ¿vale? Que desde el 36 está dirigida por Hendrich, pero la Gestapo había sido creada o inaugurada por este personaje central al lado de Hitler que tenéis aquí, que es Göring, ¿no? Un personaje de mucha confianza de Hitler o de bastante confianza de Hitler que había creado la Gestapo, que simplemente va a ser otra policía también afín al nazismo, que esta también va a perdurar en el tiempo y que se ocupaba la Gestapo de reprimir y exterminar también, pero sobre todo reprimir mediante el miedo, las torturas, la represión y la violencia a todos los adversarios políticos del nazismo. Incluso también investigaba casos de propios nazis, de nazis, que iban en contra de Hitler o que podían tener alguna visión crítica acerca del nazismo. ¿Vale? De eso se ocupaba también la Gestapo. Bien. Bueno, aquí simplemente en esta fotografía os he ido poniendo los nombres, ya hemos hablado de Göring, de Röhm, ¿vale? Que será asesinado en el 34, evidentemente está por aquí Hitler, y ya después a Wilhelm Frick, ahora me voy a referir a él, este es Goebbels, el del texto anterior que vimos el otro día, una persona de mucha confianza también de Hitler, por aquí Rudolf Hess, ¿vale? Que simplemente es para que conozcáis algunos otros nombres del nazismo, ¿no? Propios del nazismo y no solo quedarnos en los principales, que sería más o menos Hitler, ¿no? Y probablemente a lo mejor también Himmler, que fue bastante conocido por ser el dirigente de las SS y de alguna manera el que llevó a cabo toda una serie de exterminio por la importancia que tenían las SS, ¿no? Dentro del nazismo. Bueno. Y ahora me voy a referir, cuando pase a la siguiente diapositiva, a este personaje, porque va a tener importancia en lo que es las leyes de Nuremberg que vamos a estudiar hoy también. Las leyes de Nuremberg, ahora os explicaré toda esta diapositiva, toda esta imagen, ¿vale? Pero simplemente las leyes de Nuremberg se pueden resumir en lo siguiente. En 1935, ese personaje que acabamos de decir, el Wilhelm Frick, era un jurista, nazi, evidentemente, que lo que va a llevar a cabo es
parte de la legislación de las leyes de Nuremberg. ¿Qué son las leyes de Nuremberg? Son una serie de disposiciones de normativa, ¿no?, que sale en 1935 para el cumplimiento de la sociedad alemana. La sociedad alemana va a tener que cumplir dentro del nazismo estas leyes de Nuremberg. Y yo las voy a resumir básicamente en este decreto, ¿vale?, que aparece aquí, que no hay que liarse porque simplemente es dos cosas que vamos a ver aquí, ¿vale?, para que tengáis en cuenta. En primer lugar, ¿qué hay que tener en cuenta? Nosotros tenemos que hoy en día, ¿no?, en la actualidad, el gobierno, ¿no?, saca una serie de decretos que se conocen como el Boletín Oficial del Estado. Pues es algo parecido, quiero decirte. Me quiero referir en lo siguiente. Es como el Boletín Oficial del Estado, es cuando sale, es las disposiciones o la normativa obligada o obligatoria, la ley o el decreto de la ley que tiene que salir y que es de obligado cumplimiento para la ciudadanía. Pues esto es exactamente lo mismo. Entre septiembre y noviembre de 1935 se aplicó esta ley, conocidas como las leyes de Nuremberg, que lo que van a hacer simplemente, y yo me voy a centrar nada más en eso, es el mantenimiento y perpetuación de la sangre alemana. ¿Qué significa esto? Aquí tendríais la simbología aquí abajo, ¿vale? Simplemente lo que va, yo no me voy a parar mucho en esto, simplemente quiero que entendáis que, pero daros cuenta de hasta el último detalle estaba, digamos, cogido todo, ¿no?, dentro del nazismo. ¿Para qué? Para la perpetuación de la sangre alemana o de la raza aria y el exterminio digamos, de los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se pretende mediante estas leyes de Nuremberg es que todas aquellas personas que habían tenido unos antepasados judíos no se pudieran o estuviera prohibido casarse con aquellas personas que vinieran de sangre alemana. Evidentemente, como veis aquí en este primer apartado, sangre alemana, está permitido el matrimonio entre personas que vinieran de unos antepasados alemanes. En cambio, teníamos varios pasos, ¿no? Está el segundo grado, esto ya sería para profundizar más, pero generalmente, a partir de que vinieras, lo veis aquí, el negro es ya una sangre judía, ¿no? Un antepasado judío. Ya solo que tuvieras un antepasado judío, ya no digamos dos, ya se te iba a prohibir el matrimonio con un alemán o alemana, ¿vale? Por tanto, simplemente quiero que tengáis en cuenta eso y para que veáis el documento en concreto, ¿no? El decreto en concreto de las leyes de Nuremberg es esto, es la prohibición de el matrimonio de un antepasado o de dos antepasados de abuelos o abuelas que vinieran de judíos para no poder casarse con un alemán o alemana, ¿vale? Se iba a prohibir dentro de la instauración, evidentemente. El nazismo se instaura en el 33 y ya las leyes de Nuremberg son del 35. ¿Vale? Que ya os digo, el objetivo final de estas leyes de Nuremberg es el mantenimiento y perpetuación de la sangre alemana. Cuestiones que ya vimos en otras clases, ¿vale? Y que me preguntabais y, bueno, prácticamente es eso. Evidentemente se va a prohibir a todos aquellos antepasados que provinieran de sangre judía casarse con un alemán o con una alemana. Bien. Tampoco os quería liar más, ¿vale? Porque en principio se ve la imagen y parece bueno, que sea muy complejo todo, pero simplemente es para eso, para que tengáis en cuenta que lo que va digamos, a tratar de realizar el nazismo va a ser justamente eso, ¿no? Apartar a toda la sociedad judía de la población alemana y el mantenimiento único y exclusivo de la raza aria que ellos llamaban o la sangre alemana. Bien. Entonces, en la siguiente diapositiva voy a explicaros, en esta que estáis viendo ahora mismo, por qué, ¿no? Por qué el odio a los judíos, ¿no? En un primer momento me he referido aquí a una cronología. Vosotros tenéis que saber que desde finales del siglo XIX hasta gran parte de la primera mitad, ¿no?, del siglo XX también, la población judía en Alemania era importante. Era importante por una serie de cuestiones que vamos a ver ahora. En principio, había en torno a 500.000 de judíos en la Alemania de la época que estamos estudiando. Pero claro, ¿qué sucedía? Que en toda esa época, ya entrado el siglo XX,
Aquí os he puesto, ¿no? En 1914 está la Primera Guerra Mundial, en 1929 el crack del 29, la gente se queda sin trabajo, la crisis económica, etcétera, ¿no? Y el 33 ya sería el inicio del nazismo en Alemania. Bien, la población judía en toda esta etapa anterior al nazismo, lo que va a ser es muy importante dentro de la sociedad alemana. ¿Por qué? Porque va a contribuir de una manera cultural y económica, digamos, dentro de la sociedad alemana de forma importante. ¿Por qué? Porque si bien no ocupaban los judíos en Alemania cargos muy, muy altos, ¿no? Como pudieran ser obispos, jueces, o cargos muy, muy altos evidentemente dentro de la política, dentro del gobierno, pero en cambio sí que pertenecían los judíos a todas aquellas actividades económicas tan importantes dentro de una sociedad, como puedan ser los comerciantes, los banqueros, los médicos, también los periodistas, abogados o científicos. Todas estas profesiones que acabo de decir son las que tenía o las que predominaban dentro de la sociedad judía. Claro, esto forma parte de la base de una sociedad, ¿no? Daros cuenta, por ejemplo, hoy la importancia de un médico, ¿no? Pues, por tanto, los judíos formaban y fueron poco a poco teniendo ese predominio dentro de la sociedad alemana en este tipo de profesiones. Por tanto, la reputación del pueblo judío, de la parte de la sociedad judía dentro de la sociedad alemana en este primer momento era importante. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que los alemanes nazis, como veis aquí, los nazis, o generalmente o parte de la población alemana, consideraba esto como una intromisión, ¿no? La contribución económica y cultural judía como una intromisión tanto a los valores como a las profesiones, pero generalmente a los valores y a las tradiciones de la sociedad alemana. Y no querían que esa parte de la población judía, o veían con malos ojos ese predominio y esa reputación de los judíos por contribuir a la parte cultural y económica del país, ¿vale? Y evidentemente los nazis pues no soportaban el predominio cultural de los judíos, como estoy diciendo. Bien. En segundo lugar, en la respuesta, lo digo para no centrarnos solo, porque es cuando hablamos de por qué odiaban los alemanes a los judíos, o los alemanes nazis a los judíos, siempre nos centramos en esta segunda parte que vamos a hablar ahora. Pero esto también existía, también estaba dentro de esta posible respuesta a esta pregunta que nos estamos planteando. En segundo lugar, como sabéis, los nazis eran profundamente racistas y xenófobos y creían en una sola raza, ¿no? Que era la raza aria, que ellos consideraban era superior y se tenía que mantener, ¿no? Tenía que pervivir la raza aria o la sangre alemana a costa del exterminio de otras poblaciones, sobre todo de la población judía. Consideraban a los judíos, yo os he puesto aquí, y a otras culturas, ¿no? Como Untermensch, yo no sé pronunciarlo en alemán, pero es la palabra en alemán que ellos utilizaban para referirse a los judíos, que podríamos decir como personas inferiores o subhumanos. Es decir, daros cuenta, ¿no? Es decir, para los alemanes los judíos eran subhumanos o personas inferiores. Esto provenía de un tema o de una concepción que ya hemos dado en temas anteriores en el imperialismo, que era aquel darwinismo social, ¿no? Aquella interpretación de la obra de Darwin que se hizo a partir del imperialismo, en la cual se consideraba que había una parte de la sociedad por encima de otra, ¿no? Es decir, simplemente por cuestión de raza o de naturaleza. ¿Bien? Vale, pues esto sería respecto a esta diapositiva. Bueno, continuaríamos con esta siguiente diapositiva en la que voy a explicaros una serie de cosas muy importantes acerca también de la economía dentro del nazismo. Bueno, en esta diapositiva o en esta fotografía que estáis viendo, os muestro también un eje cronológico, ¿no? Que va del 32 hasta la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que vamos a explicar, o creo que debe de quedar clara, es la cuestión económica dentro del nazismo. Porque si observáis, en el 32 Alemania contaba con 6 millones de parados, es decir, son muchos parados, el 44% de la población estaba parada, pero si observáis, en el año 1936 ya solo contaba con 800.000 parados, es un 12%, ¿vale? Mejoró muchísimo el paro dentro del nazismo. ¿Por qué? Lo que vamos a tratar de explicar ahora. Bien, bueno, tenéis que saber que este paro era tan elevado, ese paro tan elevado del 32 es uno de los motivos del ascenso del nazismo. Bien,
La primera medida económica que van a tomar los nazis cuando llegan al poder en el 33 va a ser incumplir todas las medidas aquellas que le habían impuesto a Alemania en el Tratado de Versalles y al salir de la Primera Guerra Mundial. Como por ejemplo, no van a cumplir la deuda contraída tras la Primera Guerra Mundial. Eso ya sería un punto que nos puede responder a esto que estamos comentando. Bien. En segundo lugar, la Alemania nazi lo que va a hacer es fijarse la meta de la autarquía, ¿no? La política económica de los nazis va a ser la defensa de la autarquía. La autarquía es la autosuficiencia, es decir, la independencia absoluta del comercio exterior. Esto lo que quiere decir es que los nazis consideraban que tenían que sobrevivir económicamente por sus propios medios, ¿no? Bajo la industria y producción nacional del país, no depender del extranjero, ¿no? De las importaciones extranjeras. Por eso, dentro de una autarquía, ¿no? Lo que se produce es la subida de impuestos a las importaciones que vienen del extranjero. Bien, evidentemente sí que realizaban ciertas relaciones comerciales con otros países, pero ahí ya sería profundizar mucho más, pero bueno, esas relaciones comerciales que va a hacer el nazismo con otros países van a venir acompañadas de una política exterior agresiva de los nazis. Los nazis van a tener una política siempre exterior agresiva hacia otros países y violenta. Y de amenaza con declararles la guerra o invadir ese otro posible país. Bien. Entonces, claro, como van a tener que aumentar mucho la producción interior, eso va a repercutir en el descenso del paro a lo largo del 32 hasta el 36. Como veis aquí, la producción industrial, ¿a qué la van a dedicar? Van a dedicar la producción industrial casi exclusivamente al armamento del país. Es decir, la industria militar dentro del nazismo va a aumentar muchísimo y por tanto van a emplear a muchísimas personas dentro de esa industria militar. Por tanto, este programa de rearme, redujo el paro considerablemente e hizo que de Alemania una gigantesca y disciplinada máquina de guerra. Daros cuenta que el objetivo final del nazismo finalmente fue la guerra, acudir finalmente su objetivo era llegar a la guerra y a la invasión de otros países europeos fronterizos a ellos. Bien. Otra medida económica, ya que se va a producir a partir de 1936 hasta el 38, va a ser el robo y exterminio de todos los bienes y posesiones y propiedades de la población judía. Claro, esto también repercutió en el descenso del paro y en el aumento de la economía dentro del nazismo, puesto que toda esa parte de la población judía va a ser, se va a robar las posesiones y los bienes a toda esa parte de la población judía. Mediante aquellas leyes también de Nuremberg que hemos visto antes o distintas disposiciones del nazismo. En el 36, como ya hemos explicado, baja muchísimo el paro, en parte también porque se expulsó a las mujeres, la expulsión de las mujeres alemanas del mercado laboral. Tenéis que saber que dentro del nazismo las mujeres van a estar dedicadas única y exclusivamente a las tareas del hogar. ¿Vale? A las tareas del hogar dentro de un ambiente muy patriarcal e incluso podríamos decir evidentemente machista también. A partir de 1938, aquí vamos a ahondar aún un poquito más sobre la persecución y robo hacia la población judía. En el 38 se produce lo que se ha conocido como la Noche de los Cristales Rotos. La Noche de los Cristales Rotos simplemente fueron 2 noches, entre el 9 y el 10 de noviembre se va a producir una serie de robos, de persecución a la población judía, a los judíos, en la que, os he puesto aquí varios ejemplos, lo tenéis aquí señalado, murieron 91 personas asesinadas, se quemaron en esas 2 noches, hablamos, 191 sinagogas, 7.000 comercios fueron saqueados, daros cuenta, 7.000 comercios saqueados, eso es lo que repercute en todo esto también, ¿vale? Porque evidentemente son comercios que se va a apropiar el nazismo de ellos, todos esos son comercios que había sido propiedad de los judíos en ese momento, y daros cuenta, 26.000 judíos fueron arrestados. Bien. A partir de 1900, ya digamos que todo esto
Es lo que tenéis que tener claro, ¿eh? Sobre todo lo que nos hemos referido acerca de la política económica que vayan a llevar a cabo los nazis, que generalmente se va a dedicar única y exclusivamente a la producción nacional, a la industria nacional y la industria sobre todo armamentística, a rearmarse y a armarse militarmente. A partir de 1939, ya casi en un contexto de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los nazis van a conseguir lo que durante tanto tiempo habían buscado, que simplemente era la guerra, ¿vale? Van a invadir Polonia, ¿vale? Y a partir del 40 ya se va a producir la invasión también de una parte de Francia por los nazis, que como veis aquí, ¿vale? Van a ocupar una parte de Alemania, la zona norte y la capital del país, ¿vale? Ocuparon los nazis toda esta parte que veis en rosa, y la parte que quedó liberada del nazismo dentro de Francia se ha conocido con el nombre de la Francia de Vichy, ¿vale? Que no fue ocupada finalmente por los nazis. Pero ya ahí entraríamos desde el 39 en adelante en la Segunda Guerra Mundial. Bien, hasta aquí voy a dejarlo hoy hasta aquí. Vamos a ver qué es lo que más tenemos. Bueno, simplemente también podemos referirnos a esta imagen hoy, porque aquí simplemente os he puesto este texto porque quiero que leáis este texto, ¿vale? Este texto lo tenéis en las diapositivas también del fascismo, ¿eh? Es aquel texto que yo me refería, que tenéis que descubrir, ¿vale? La palabra, ¿vale? La palabra. Aquí hay un concepto, en todo este texto se está resumiendo de alguna manera, o se resume con un solo concepto, con una sola palabra, ¿vale? Que hace referencia o resume todo el texto. Eh, ¿Qué deberíais de encontrar? Que me gustaría que encontrarais leyendo el texto. Yo creo que lo podéis encontrar porque evidentemente el texto lo que hace referencia es a la influencia del racismo no solo en la Alemania nazi, sino también en otros países, ¿no? En este caso está hablando de Estados Unidos. Podría ser una actividad, ya os digo, en este vídeo que estoy realizando os voy a proponer una serie de actividades, ¿vale? Entonces, podría ser, si queréis, vamos a hacerlo de esta manera. Va a ser, la primera actividad que tenéis que realizar es tratar de, y vosotros, yo os dejaré una tarea en Aules en la que simplemente la primera actividad será esa, perdón, buscar la palabra que resume, la palabra que estamos buscando, el concepto que estamos buscando que resume este texto. Y por otro lado, es esta la actividad que quería proponeros, ¿vale? Esa va a ser una primera actividad. Y la segunda actividad que vais a tener, estas dos actividades que os estoy proponiendo son para, hoy estamos al lunes 11, serían para el siguiente, para el lunes que viene. Aunque yo os dejaré un mayor plazo en Aules, yo os dejaré todo anotado en Aules, pero tenéis toda esta semana para visualizar el vídeo hasta el lunes que viene y poder realizar estas dos actividades. Ya digo, la primera, buscar el concepto al que se refiere todo este texto. Y después esta actividad. Esta actividad que tenéis aquí es, bueno, es una imagen, ¿no? Que os pone el nazismo, el culto al líder, y lo que tenéis que hacerme simplemente es lo siguiente. Tenéis que describir la imagen. Cuando hablamos de describir la imagen, lo que nos estamos refiriendo es a lo siguiente. Tenéis que describir, por un lado, lo que estáis viendo, simplemente, ¿vale? ¿Quién aparece? Daos cuenta que aparecen aquí una serie de personajes que no son los mismos que hay aquí, qué personaje es este, qué tipo de personajes aparecen, si son masculinos o son femeninos, el por qué también si queréis podéis añadirlo, el tipo de vestimenta, otros personajes que aparecen ahí. Hablamos de descripción, ¿eh? No hablamos de opinión. Cuando estamos describiendo algo, por ejemplo, generalmente cuando describimos a una persona, hablamos de tiene un cabello rubio, la nariz achatada, las orejas no sé qué, tal, tiene barba, no tiene barba, todo esto, ¿no? Pues aquí más o menos parecido. Vosotros simplemente tenéis que describir la imagen, qué es lo que aparece en la imagen. Tenéis que tratar de ser objetivos, es decir, no incluir opiniones, me gusta la foto, no me gusta la foto. Esto no, ¿eh? Simplemente describir qué es lo que aparece y qué veis en la imagen. Bien, sí que hay una segunda parte de la actividad, de esta imagen, que ya sí que tenéis que fijaros en, y ahí ya sí que entra una reflexión vuestra, es en qué está sucediendo, ¿vale? La pregunta sería, ¿qué está sucediendo aquí? Os da alguna pista, ¿no? El culto al líder, y yo os voy a dejar como pista, como para que vosotros, digamos que
aunque yo creo que está muy claro, pero bueno, daros cuenta os tenéis que dar cuenta de la simbología, ¿no? De la simbología, las caras de los personajes, etcétera. Me quedo ahí, ¿vale? Y también de lo que están haciendo, ¿vale? Entonces sería, por un lado, la descripción y una pequeña reflexión de lo que está pasando ahí. ¿Qué creéis que está pasando ahí? Vale, pues hoy lo dejamos hasta aquí. Ya sabéis que podéis utilizar, me queda una última explicación que ya será mucho más corta sobre el nazismo, ¿vale? Serán sobre los campos de concentración y exterminio dentro de ya del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y yo colgaré o subiré al blog esta diapositiva, esta presentación de hoy, y espero que me trabajéis algo más a lo largo de esta semana, ¿vale? En este caso sí que voy a dejar la tarea como obligatoria para a lo largo de esta semana. Espero que estéis bien todos y todas y que nos veamos pronto. Hasta luego, un saludo.